empresas y además cuenta con su propio despacho. Con ustedes, Atanasio Karfopoulos. Bueno, académicamente soy ingeniero mecánico electricista por la Universidad Iberoamericana del Distrito Federal. Tengo una maestría en Administración de Empresas, precisamente por la Universidad de las Américas, todavía en el campus del DF, cuando no se mantenían como una sola. Trabajé en 3 grandes empresas internacionales, de carácter internacional: Ford Motor Company, Eli Lilly de México y American Cyanomy de México. Escalé desde el puesto de ingeniero hasta gerencias, digamos, de carácter nacional. De hecho, fui profesor de tiempo completo en el Departamento de Administración de la Universidad Iberoamericana del DF también. Me hicieron el favor de invitarme a formar parte del equipo que se vino a fundar la UIA, la Ibero, aquí en Puebla. He podido atender a diferentes y varios tipos de negocios y empresas, etcétera. Quizás 3 significativas hayan sido Bancomer, la Casa de Moneda de México, y desde hace 16 años soy considerado como consultor asociado del Centro de Estrategia y Desarrollo del Sistema Coca-Cola para todo México, Centroamérica y Latinoamérica. Sin aparentar ser un santo, que no lo soy, a mí me parece que uno de los conceptos más importantes como consejo, como vivencia, como elemento de reflexión es la honestidad de manera integral. Mucha gente piensa que la honestidad es, pues, no decir mentiras, no robar, tratar de ser leal al país, a la escuela, a la esposa, y tratar, también eso. Pero yo creo que hay un concepto de honestidad que es el que da causa, el que genera todas esas, ¿no? Y es la honestidad intelectual. Muchos le dicen congruencia, vale, pero yo creo que la honestidad intelectual es la que te permite decir y hacer las cosas. Es este proceso mental de decir, yo voy a decir siempre lo que sé, porque lo sé. Y voy a actuar como sé actuar. Trabajaba yo en una de las empresas que mencioné, y esta empresa tenía el director para toda Latinoamérica, tenía sus oficinas en México. Y había un director para solo México, correcto. Yo tenía a mi cargo la gerencia nacional de ventas de una línea de productos. Y se llevaba mucho el sistema, empezaba el sistema de administración por objetivos. Ya tiene tiempo. Entonces, cada mes tú tenías que decir cuáles eran tus objetivos del mes siguiente o del trimestre, ¿no? Irlos como actualizando, ¿no? De acuerdo a la historia, tus esfuerzos, tus estrategias, etc. Y cada mes eran revisiones y revisiones, y a ver si habías llegado a presupuesto, si habías cumplido, y por qué no habías cumplido, y por qué sí habías cumplido, ¿no? Pues yo era bastante más joven, no muy experimentado en tratar a gente. El presidente para Latinoamérica era un americano, muy rudo, muy grosero, inclusive. Buena gente cuando lo tratabas, pero sí, en cuestión de negocios era pesadísimo. Y un día, no me pregunten qué específicamente, pero un día no llegué a la cuota de ventas. Y no llegué, pero por un buen tramo, ¿sí? No llegar por el 1%, bueno, no había problema, pero no llegar por el 8 o 10% era me llama rendición, y
me dice, ¿por qué no llegaste? Yo le dije, porque no me entregaron el producto. Él se molesta en ese momento, pero tremendamente, inclusive se atrevió, si no mal recuerdo, a decirme mentiroso. Me dice, eso no es cierto. El gerente de producción me garantizó que había entregado todo. Entonces yo le dije, bueno, pues vámonos a las cifras y a los reportes. Por supuesto que yo ya había estudiado, ¿no? Es decir, yo ya había analizado el porqué. Le mostré los reportes y se quedó frío a tal grado que llamó inmediatamente, no era el gerente, era el director de producción, y nos confrontó, sin entrar a detalles, este concepto que yo llamo honestidad intelectual fue el que me sacó adelante, porque lógicamente yo tenía la razón. Perdón, no lo había yo dejado ahí, ya no llegué y pues ya ni modo, no, sino ¿por qué no llegué? ¿Qué fue lo que pasó que me impidió llegar? Y entonces hice todo mi análisis. Eso es lo que yo llamo honestidad intelectual y profesional. No quedarse nada más en el ya pasó, ya ni modo. No, ya pasó, cuestiónate a ti mismo, sé honesto contigo mismo, pregunta, averigua, investiga y date cuenta de la realidad, porque sí pude haber cometido un error. Claro, claro. Y hay que decirlo en ese momento, ¿no? La regué. Pero yo iba con, como se dice, con todas las armas para demostrar que no había sido un problema que yo no hubiera podido solucionar, sino que estaba total y absolutamente fuera de control en cuanto a mi área de mando, ¿no? Cuando yo trabajé aquí en la Ibero de Puebla, tuve la fortuna de tener como jefe a un excelente jesuita, ya murió el padre de Saraiz, y para mí él fue el ejemplo de honestidad intelectual más brutal que he conocido. De veras, una cosa, Carlos, excepcional. O sea, un padrino, un mentor, alguien a quien puede uno imitarle o tratar de emular. Mira, yo tenía la costumbre de llevar siempre una agenda. Por cuestiones, digamos, profesionales en estas empresas americanas, tú siempre tienes que llevar una agenda, tus compromisos, cuándo, a dónde. Yo llevaba proyectos que tenían tiempos de entrega y cotizaciones y costos y pagos y todo eso, ¿no? Entonces siempre era importante llevar una agenda para ir, que no se desordenaran las cosas, vamos a llamarlo así, ¿correcto? Pero el padre Aceves también llevaba su agenda, más o menos como esta, no es publicidad. Y era increíble la disciplina que tenía. Él se sentaba así, como tú y yo ahorita, a tratar un asunto, abría su agenda, el día, la hora, con Carlos. Platicábamos, teníamos el asunto y anotaba una o dos frases. Y se acabó. Correcto. Si tú en algún momento posterior llegabas y le tratabas el mismo asunto, ¿ok? Y él en ese momento, aparte que tenía muy buena memoria, él recordaba que ya habíamos platicado de ese tema. Y entonces, tranquilamente decía, oye, esto ya lo habíamos platicado, sí, más o menos por tal fecha, sacaba su agendita. Ah, sí es cierto, fue tal día, tal hora, y quedamos en esto. Punto. Entonces,
él actuaba también en función de eso. O sea, la honestidad intelectual y a la que me refiero, la honestidad profesional, tiene que tener también ciertas ayudas. La agenda no es la que va a regir mi vida. Yo rijo mi vida y utilizo la agenda para recordarlo, ¿no? Entonces, cuando él quería preparar por ejemplo, cierre de cursos, unas frases a los alumnos, etcétera, etcétera, era así sentarse, no sé, nunca le medí el tiempo, por supuesto, pero yo lo veía extremadamente preocupado, metido en el tema. Y a esto lo voy a terminar. Y tenía también otra práctica que, debo confesar, todavía no logro implementar. Él era de las personas que en su escritorio solamente tenía su agenda, un bloque de apuntes, su pluma y el teléfono. ¡Wow! Nada más. Y no lleno de papeles y documentos y libros. Para nada. O sea, y conocí, bueno, sabes, y tú lo conociste, Carlos, el doctor Ernesto Domínguez Quiroga. ¿Cómo no? Fue mi profesor. Ok, bueno, cuando él fue rector de la Ibero, rector de todo el sistema Ibero, yo tuve varias reuniones con él. Así era en el escritorio del doctor Ernesto Domínguez Quiroga. Y el escritorio del rector del sistema Ibero, pues imagínate el tamaño, ¿no? Pero él tenía su agenda, una de esas cosas donde hay para poner papeles para anotar, su portalab y su bandeja de entrada y salida prácticamente vacía siempre. Y él decía, a mí me llega un papel, lo tomo, lo reviso, y ese papel no vuelve a regresar a mi escritorio. Es decir, el asunto no ataco ningún otro asunto hasta que no termino con este. Ya sea que lo pase yo a alguien para que lo responda, ya sea que lo tenga que responder yo, ya sea que tenga yo que echar una llamada, ya sea que tenga que programar, pero papel que llega a mi escritorio, papel que se le da salida así. Este es como el concepto de esta honestidad, me refiero a este profesionalismo. No dejes las cosas, ahora sí que no dejes para mañana lo que puedes hacer ahorita. Y yo recuerdo haber implementado eso en algún momento, cuando estuve en la Ibero y anteriormente en otra empresa, y honestamente da muy buen resultado. Atanasio. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Les agradecemos a ustedes